Muy buenas a todos, bienvenidos al aula de filosofía. Hoy tenemos un tema muy interesante, un tema yo creo que muy sugerente dentro de lo que viene siendo los últimos desarrollos de la filosofía y de cierto tipo de pensamiento que tiene que ver, o que hereda, por así decirlo, una parte del tipo de estudio ecológico, no ecologista, no medioambientalista, sino ecológico, es decir, del estudio de los entornos, de los ambientes. Me estoy refiriendo a la filosofía relacional. La filosofía relacional, que no es, por así decirlo, un sistema filosófico identificable, claro y conciso, sino que podríamos describirlo como una tendencia o una perspectiva que se puede encontrar en diferentes propuestas de carácter filosófico. No todas hechas por filósofos, pero sí todas de carácter filosófico, en cuanto que replantean o quieren reelaborar cierta forma de comprender una realidad o los propios objetos de estudio. Por tanto, son una reelaboración de la metodología, y eso ya pertenece al campo de la filosofía. ¿A qué nos referimos con filosofía relacional? ¿O de qué estamos hablando? Voy a ir un poco sosegadamente. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de filosofía relacional, ¿no? Esa especie de tendencia o de perspectiva más general, que incluso algunos se apropian más. Por ejemplo, Watsuji Tetsuro propone un tipo de ética, una ética que él, a la que él hace referencia como relacional. O por ejemplo, Izaskun Chinchilla, cuando habla de la arquitectura y de la comprensión de la ciudad, utiliza el concepto de relacional para hablar de la comprensión de las edificaciones, de los edificios, no desde el punto de vista de un tecnicismo arquitectónico, sino de los modos de habitar la ciudad. Entonces, el concepto está presente en estas propuestas, pero, por así decirlo, no hay un sistema, o al menos yo no he encontrado un sistema, o incluso hay otras propuestas con el concepto de filosofía relacional que pueden tener algún vínculo con esto, no del todo, pero no hay una especie de sistema del todo formado con el que podamos decir, vale, esto es la filosofía relacional y aquí hay una serie de autores que lo han aplicado, sino que más bien es una especie de tendencia que ha ido desarrollándose y que tiene como punto común el atender o el estudiar no el objeto particular del que estamos hablando, por ejemplo, un edificio, o por ejemplo, el valor moral, sino cómo ese objeto se configura, se desarrolla y adopta un sentido y un valor y una importancia a partir de las relaciones y no en sí mismo. Es decir, es un cambio de perspectiva, es un giro de la perspectiva filosófica desde el objeto en sí a las relaciones que configuran el objeto. Me encontré por ahí algún autor que propone el concepto de filosofía relacional, pero lo proponen de otra manera. Entonces yo aquí de eso no voy a hablar, ¿vale? Yo voy a hablar de la propuesta que estoy definiendo a partir de autores como Watsuji, como Izaskun Chinchilla, como otro profesor del que voy a hablar aquí, que fue profesor mío de lógica y de filosofía del lenguaje y de la mente, que es Gustavo Picazo, que también tiene una propuesta vinculada a esta idea de la filosofía relacional, e incluso autores que más tangencialmente pueden relacionarse con esto, como Francesco Careri o como Kevin Lynch, en el ámbito ya de la arquitectura, del urbanismo y todo esto, ¿vale? Porque uno de los puntos, o sea, el punto en el que voy a centrar más, es en cómo esta filosofía relacional tiene una relevancia muy importante para el urbanismo, precisamente. Esta propuesta relacional, esta filosofía relacional, tiene cierta herencia de la perspectiva ecológica, del tipo de estudio propio de la ecología, que, para situarnos un poco, históricamente, estamos hablando de un cambio, de que cuando surge la ecología dentro de la biología, se propone un cambio en el tipo de estudio, no ya del propio ser vivo,
¿vale? O incluso en geología también, no tanto de los propios elementos geológicos, ¿vale? Sino de cómo esos objetos, como esos elementos, esos seres vivos, se desarrollan, se configuran y tienen sentido en un entorno específico, ¿vale? Porque lo habitual era estudiar, antes de la ecología, era estudiar un ser vivo, por ejemplo, un pájaro, pues estudiar las características físicas, fisiológicamente cómo era, y luego, pues ya, una vez que sabemos cómo es fisiológicamente ese bicho, empezamos a ver cómo se relaciona con otros o sus comportamientos, etc. La ecología se presenta como una forma de cambiar la metodología de estudio y en lugar de definir primero el objeto o el ser vivo y después ver cómo se relacionan, lo que hace es describir, intentar comprender cómo son esos individuos, esos objetos, dentro de su entorno y ver esas características en función de sus relaciones con el entorno. Y no hacer una definición previa del objeto en sí, como si fuera algo separado del contexto en el que crece y en el que se desarrolla, ¿de acuerdo? Eso, por ejemplo, en geología, pues llega a ser muy importante. En biología, en algunos ámbitos también es muy importante, ¿de acuerdo? Esa perspectiva ecológica. Y aquí la filosofía relacional está heredando parte de esa perspectiva. Pero ojo, ya no solamente que se atienda al entorno, a las características ambientales, sino que hay toda una concepción de que, según qué ámbitos de estudio, a lo que damos valor, el objeto mismo que tenemos que estudiar, no está, sobre todo en el caso de la filosofía, de la ética, etcétera, de la cultura, no se encuentra como un objeto separado, sino que se encuentra en las relaciones entre elementos. ¿De acuerdo? Voy a explicar esto un poco más en detalle, con un ejemplo de este profesor que he tenido yo en la universidad, que además recientemente ha publicado varios artículos y está desarrollando este tema en filosofía del lenguaje y en cuanto al significado, que es la concepción del lenguaje, del significado, como un producto de relaciones y no como algo que preexiste de alguna manera en la mente, en la intención, en el significado que cada individuo le da al lenguaje. Según este señor, Gustavo Picazo, que no utiliza el concepto relacional, pero sí que utiliza una descripción del lenguaje atendiendo a los procesos, que es algo muy parecido, procesos ambientales y sociales, habla de esa interacción social y ambiental, natural, tanto natural como cultural, por lo cual surgen los significados. Dice que el lenguaje no surge como algo intencional en la mente, esto evidentemente es un desarrollo llevado a sus últimos límites de una idea de Wittgenstein. Si no suena, pues os explico un poco. Wittgenstein hace una propuesta en contra, segundo Wittgenstein, en contra de los lenguajes privados. El escarabajo en la caja de Wittgenstein utiliza una metáfora y dice, imaginemos que cada uno de nosotros tiene una cajita y dentro de la cajita hay un escarabajo. Todos tenemos nuestra cajita, pero nadie puede ver la caja de los demás, dentro de la caja de los demás. Solo nosotros podemos abrir nuestra caja y saber qué hay dentro, ¿vale? Pero todos decimos que tenemos un escarabajo. Y estamos de acuerdo en que tenemos escarabajos y de que son de un color o son de otro o tal. Y comunicamos, pues mi escarabajo es negro, pues mi escarabajo es blanco, mi escarabajo es atleta olímpico. ¿Cuál es el punto aquí? Que lo que llamamos el escarabajo dentro de la caja, entiéndase un estado mental, el significado, lo que entendemos cuando proferimos un enunciado, no es exactamente lo que yo tengo en mi caja, sino un punto en común que todos alcanzamos cuando decimos que tenemos un escarabajo dentro de la caja. Digamos, yo puedo tener la experiencia de mi estado mental o del significado que yo le doy, pero para yo entender qué es eso del significado, tengo que entrar en comunión con otra gente que también dice que ese trozo de lenguaje, el escarabajo, significa X. ¿Vale? Y como yo tengo que comunicarme con ellos y no puedo ver su escarabajo, el significado que le damos a lo que decimos
siempre es ese punto intermedio en el que no sabemos qué hay dentro de la cabeza de cada uno. Gustavo Picasso aquí lo que hace es un desarrollo más allá de Wittgenstein, porque Wittgenstein presenta bastantes problemas a veces, y propone que para definir el significado tenemos que atender a las relaciones sociales y ambientales, y ya no solamente al uso que se le da del lenguaje, que es la propuesta de Wittgenstein propiamente, sino a los procesos sociales y ambientales, tal modo que el significado no depende del uso que hace un sujeto o que hace una persona de esas palabras, de ese trozo de lenguaje, sino que el significado depende de cómo interactúan mediante ese uso diferentes individuos que usan el lenguaje. Uy, me ha ido la cámara. Esta es una aplicación, lo que estaba explicando, es una aplicación de la idea, del concepto, o un desarrollo del concepto dentro de la filosofía del lenguaje. Pero lo que podemos aplicar al lenguaje, al significado que le damos a las cosas y al conocimiento que tenemos del mundo, realmente, porque la propuesta fuerte al final de esta filosofía relacional tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con una hipótesis de que el conocimiento no pertenece a la mente aislada que observa el mundo, sino que se da en una relación tanto del individuo que observa con el mundo que está observando, como también de los propios individuos que conocen y que le dan un significado y unas palabras al conocimiento, a ese conocimiento. Esa propuesta se puede aplicar a prácticamente todo lo que tenga que ver con conocer, ¿vale? Y uno de esos elementos estaría en la propuesta, por ejemplo, de Watsuji, que es una propuesta ética que evidentemente podemos definir, podemos explicar, de hecho, el propio Watsuji lo hace, como una ética relacional, como una ética que se fundamenta en el hecho de las relaciones humanas y de cómo estas relaciones son lo que define los valores morales y no una especie de definición en abstracto, ¿vale? Es decir, no se trata de buscar valores universales, de hecho es la crítica que hace Watsuji a Kant, no se trata de buscar valores universales, sino de encontrar esos valores que funcionan a partir de las relaciones comunitarias y de las circunstancias sociales, humanas, a las que tienen que responder y en las que tienen que realmente ser útiles. La propuesta de Watsuji está dentro de lo que sería la filosofía relacional, lo que sería la perspectiva relacional de la filosofía, y precisamente lo que implica es que en lugar de estudiar los valores como algo que existe en sí mismo, como un objeto de estudio aislado, lo que hay que investigar es cómo surgen valores y cómo surgen virtudes y cómo surge la idea de bien y la idea de mal dentro de las relaciones humanas y dentro de las comunidades específicas. Entonces, es muy curioso. Bueno, Watsuji comienza con una de las propuestas que hace es distinguir entre la intención y la relación o la interrelación. Es decir, entre lo que yo hago intencionalmente, lo que yo quiero hacer, y cómo esa intención y todo ese sentido que yo le doy a lo que quiero hacer se relaciona o surge dentro de una relación mutua, dentro de una conexión social más compleja de elementos que se van interrelacionando. Es decir, que las intenciones tienen sentido dentro de contextos. Entonces esto es muy interesante porque, claro, Watsuji va a desarrollar su sistema ético dentro de la propuesta de que hay que ampliar las definiciones de la moral, no solamente como valores que son buenos en sí, sino como valores que tienen unos vínculos con la comunidad. Y esto va a suponer una crítica muy importante a Kant, porque si situamos a Kant, Kant propone, y además Watsuji hace una propuesta que le concede mucho a Kant. Watsuji le concede mucho a Kant, más de lo que yo le concedería. Pero para Watsuji, lo que sucede con Kant es que, si bien él está intentando superar ese problema de la subjetividad mediante una universalidad que se pueda aplicar a la comunidad, y esto es una concesión muy buena, muy interesante a Kant, al mismo tiempo, dice Watsuji, lo que hace Kant es olvidarse de la comunidad. Es decir, está intentando aplicar
un valor universal, un bien universal, el deber formal de Kant, a comunidades específicas. Es decir, que sea, digamos, que el valor tenga un carácter universal que permita aplicarlo a las comunidades y no solamente que tenga valor de manera subjetiva. Pero ¿cuál es el problema? Dice Watsuji que Kant aplica a la comunidad algo que no surge de la comunidad y por lo tanto no puede tener una consistencia y un valor auténtico para esa comunidad a la que se está aplicando. Me explico. Dice Watsuji que si nosotros queremos atender a los valores que se pueden aplicar en la comunidad, tenemos que atender a las condiciones de la comunidad. Si recordamos a Kant, uno de los problemas básicos que tiene Kant es que sus valores universales, su deber universal, supone muchas situaciones paradójicas y muchos dilemas difíciles de resolver, o al menos problemáticos en general para las personas. Dice Kant que eso es culpa de la gente. Tienes tus intereses y no deberías tenerlos. Pero claro, Kant, ¿cómo vas a acusar, digamos, cómo vas, por ejemplo, el caso típico de Kant, que sería el del niño, ¿vale? Estamos por la calle, vemos a un niño que está huyendo, que se esconde, y un asesino que viene detrás de él y que sabemos que va a matar al niño y nos pregunta dónde está, que si lo hemos visto. Y dice Kant que como hay un valor universal y un deber universal que es el de decir la verdad, tendríamos que decirle al asesino dónde está el niño exactamente. Porque si no lo hacemos, estaríamos siendo guiados por un interés y por un tal. Claro, Kant, ¿cómo vas a aplicar un valor universal a una circunstancia en la que hay intereses y hay, por así decirlo, condiciones diversas, cuando tu valor universal no atiende a esas condiciones? No estás respondiendo a los problemas que surgen en esas condiciones. Estás respondiendo a problemas que tú has ideado desde una especie de laboratorio filosófico, laboratorio ético, en el que has atendido a condiciones ideales. Entonces, en esas condiciones ideales hay una cosa que está bien. Pero si tú quieres responder a problemas concretos, a problemas específicos de la realidad en la que vivimos, tienes también que introducir en tu elaboración de valores, la elaboración de esos valores, esas condiciones y esos intereses que están continuamente interaccionando en lo que es pues nuestra vida. ¿Vale? Ese sería el punto de Watsuji. Es decir, esa pretensión de seguir un mandato universal, pero que no guarda relación con las condiciones concretas de la vida. Sino que hay que ser bueno en abstracto. Pero ¿qué importancia tiene ser bueno en abstracto para nuestro día a día? ¿Qué importancia tiene, qué relevancia tiene que yo sea bueno según un ideal abstracto para lo que es mi vida y mi habitar del mundo? Ninguna relevancia, ¿vale? Porque no estoy siendo bueno con quienes me rodean y en el contexto en el que yo estoy viviendo. Estoy siendo bueno siguiendo un abstracto que no tiene que ver con mi vida cotidiana. Entonces, ¿qué bondad es esa? ¿De acuerdo? ¿Qué bondad concretamente es esa? Este es el punto de vista, el punto de la ética relacional de Watsuji. Aquello que es, digamos, el deber, el bien, tiene que darse a partir de un estudio de las relaciones. Y esto se puede aplicar a muchísimas cosas. Hemos dicho que se aplica al lenguaje, al significado, se aplica a los valores, y hay una aplicación muy interesante de esta perspectiva, que es la referente al urbanismo y a la arquitectura. Lo que me conduce a este tema es La ciudad de los cuidados de Izaskun Chinchilla. Lo que propone aquí tiene más que ver con el repensar la ciudad en función de lo que podríamos llamar un urbanismo más feminista o más social, ¿vale? O más igualitario, podríamos decir. Sí es verdad que hay un urbanismo más feminista, pero yo creo que Chinchilla se sitúa en un punto de vista más social en general, que tiene que ver con la infancia y tiene que ver con el considerar diferentes colectivos para repensar el lugar que ocupan las edificaciones y el diseño urbano en nuestra vida. Esta propuesta, la de Izaskun Chinchilla, no es la única que tiene este carácter, ¿vale? Si nos vamos, por ejemplo, a Kevin Lynch, que tiene un texto que se llama La imagen de la ciudad, tiene una propuesta
muy cercana. De hecho, Chinchilla lo cita, me ha sorprendido encontrarlo. Tiene una propuesta muy interesante que tiene que ver con la imagen mental que realizamos de la ciudad. De hecho, él comenta experimentos que se han hecho que tienen que ver con con dibujar o con hacer mapas de la ciudad, de ciertas ciudades, por parte de sus habitantes. Y es interesante estudiar cómo, dependiendo de diferentes condiciones, observamos la ciudad de una manera o de otra, damos más importancia a unos lugares, tomamos ciertas referencias, que es también muy interesante, ¿no? O consideramos cuál es el centro o el centro más cercano al cual nosotros vivimos, cuáles son los lugares principales, cuáles son los caminos más habituales que tomamos, etcétera, etcétera. Al final, esa forma de habitar el entorno transforma nuestra perspectiva y hace que veamos la ciudad de una manera o de otra. Y que las edificaciones, las construcciones que encontramos y las estructuras urbanas tengan un sentido o tengan otro, ¿vale? Y se definan en base a esas relaciones. Aparte de este librito de Kevin Lynch, que tiene muy interesante, hay otras aproximaciones, como la de Francesco Gareri, que es un autor que yo cito en mi libro de la vida pedestre, precisamente porque utiliza el hecho de pasear como herramienta para comprender la ciudad, comprender la arquitectura y comprender las relaciones que mantenemos con las construcciones, con la sociedad, con la ciudad, con el urbanismo, ¿de acuerdo? Y por tanto también reinterpretar la importancia de las estructuras urbanas a partir de esas relaciones, como por ejemplo se transitan los barrios, cómo se establecen relaciones vecinales a partir de esas estructuras urbanas, ¿de acuerdo? Careri utiliza el paseo también para adentrarse un poco en eso e ir comprendiendo en conjunto cómo entendemos las ciudades y cómo nos relacionamos con las estructuras urbanas. Y, como ya he dicho, también está el urbanismo feminista, que tiene más que ver con la pregunta sobre cómo están diseñadas las ciudades y si es un diseño que está más centrado en la perspectiva masculina o si también deja lugar a necesidades, a preocupaciones, a circunstancias de diferentes colectivos, no solamente de las mujeres, sino también, por ejemplo, tiene mucho que ver con yo lo diré, con colectivos más desfavorecidos, como pues, por ejemplo, gente que tenga algún problema de movilidad y cosas así, ¿vale? O, por ejemplo, con el tema de la infancia, como propone Izaskun Chinchilla, es decir, que haya espacios que permitan el habitar de los niños, ¿de acuerdo? Entonces, es una forma de comprender el valor de la arquitectura, tal cual además lo dice Chinchilla, no específicamente por el tecnicismo arquitectónico, que esto es muy importante, no por una aproximación técnicamente arquitectónica, decir, los edificios son bonitos, es que este edificio tiene un valor cultural o tiene una importancia histórica de no sé qué, sino por la forma en la que lo habitamos y cómo esos espacios tienen relevancia o no la tienen en función de nuestra vida cotidiana. Y para eso atienden mucho a la perspectiva infantil, porque los niños, hasta cierto punto, pues no conocen tecnicismos arquitectónicos, no tienen una comprensión por así decirlo, demasiado grandiosa de la cultura, como algo en abstracto, sino que se relacionan más bien con las edificaciones en su día a día. Y entonces Chinchilla propone o explica que cuando se le pregunta a los niños por la ciudad, por los edificios, la importancia que le dan tiene que ver con relaciones de su día a día, y eso hasta cierto punto es sorprendente, ¿no? Porque es muy inesperado. Un adulto que ya acostumbra a ver la ciudad desde un punto de vista de su valor histórico, de su valor cultural, de una serie de conceptos abstractos, le cuesta bastante más, concretar esa importancia cotidiana de las edificaciones o ese valor cotidiano. Entonces es una perspectiva diferente, sobre todo para replantear el diseño urbano. Y entender un poco lo que aporta cada edificación, cada estructura, cada
elemento de la ciudad para el propio hecho de habitar la ciudad, desde el punto de vista de las necesidades que tenemos. Entonces, claro, hay un cambio de perspectiva en cuanto al valor. Ya no se trata de que el edificio en sí mismo tenga un valor, sino que el edificio surge y tiene un sentido a partir de sus relaciones, de las relaciones que se establecen, que establecemos como humanos, comunión con ellos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una plaza que tiene un valor histórico por una serie de monumentos o por su momento de construcción, porque, por ejemplo, hace honor o conmemora una guerra o conmemora algún evento de este estilo, nosotros tendemos a ver la importancia que tiene esa plaza y el diseño que tiene o los elementos que tiene en función de ese valor cultural en abstracto que le hemos dado, ¿de acuerdo? Esa importancia histórica, de rememoración, etcétera, etcétera. Pero ya un poco fuera de ese valor, es muy relevante y es, digamos, el punto central del debate arquitectónico y urbano, diría Chinchilla, el centrarnos en cómo habitamos esa plaza, en qué función social tiene. No solamente que haya elementos que conmemoren. Si nosotros hacemos una plaza conmemorativa, súper fantabulosa, que haga honor a una serie de acontecimientos históricos, tenemos que entender también que esa plaza va a ser habitada. No va a ser solamente un monumento aislado de la vida cotidiana. Tenemos que hacer que esa plaza, más allá de tener una serie de monumentos y un tal, sea accesible, que se pueda habitar de manera más cotidiana. Porque desde el punto de vista, por ejemplo, que habla de la infancia, un niño le da igual que haya una estatua ahí o que no la haya. Se relaciona de otras formas, ¿de acuerdo? Y nosotros también en nuestro día a día tenemos que habitar esa plaza. Entonces, el entender las relaciones cotidianas con esos lugares, más allá de la importancia cultural que tienen, de la relevancia en abstracto que tienen, es muy importante. Incluso, podemos decir, por ejemplo, aquí en el caso de mi pueblo, de Alcantarilla, hay mucha reestructuración de las plazas ahora mismo. Y hay una tendencia a hacer mucho hormigón, a quitar muchos árboles y a hacer, por así decirlo, espacios abiertos, más o menos limpios, y hay una especie de ideal de limpieza que se supone que es, pues bueno, dejar una ciudad más bonita, más moderna, quitando que, pues una de las cosas que más se ensucian, los árboles, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Ese planteamiento de vamos a quitar aquí estos árboles porque ensucian, porque tal, lo que hace es que en el habitar cotidiano, la ciudad, esas plazas, se hagan menos habitables, se hagan menos transitables. Aquí tenemos una pedazo de plaza enorme, pero enorme, de hormigón sin un puñetero árbol en medio, que es, de verdad, es una explanada por la que pasas en verano y te cueces ahí, porque aparte de que hace un calor insoportable aquí en Murcia, en ciertos momentos del verano, ahí no hay sombra, no hay ni un puñetero árbol, bueno, hay alguna palmera por ahí en los alrededores de la plaza, pero en el centro nada. Esa plaza es intransitable. Como decía, hay otro elemento más muy interesante en el tema de la comprensión relacional de la arquitectura, o la comprensión medioambiental de la arquitectura, que está planteado en este pedazo de libro que me encontré, que me parece maravilloso, es Historia medioambiental de la arquitectura, de Eduardo Prieto. Por un lado, la importancia que tiene, esto es el punto de Prieto, la importancia que tiene la arquitectura como respuesta a las condiciones del entorno y las consecuencias medioambientales del desarrollo o de ciertos desarrollos de las construcciones humanas, urbanas, industriales, etc. ¿Vale? Entonces, esa perspectiva implicaría el replantear la definición que hacemos de las construcciones humanas, no mediante una especie de valores abstractos o de estructuras en abstracto, sino por cómo responden a circunstancias medioambientales y qué problemas también en relación con nuestros entornos generan esas construcciones. Y cómo, por así decirlo, se hace cada vez más necesario que nuestras construcciones sean sostenibles y supongan o permitan un equilibrio
con el entorno que habitamos, con el entorno natural. Es decir, establecer un equilibrio y una coexistencia, una cohabitación sostenible entre los entornos naturales y los entornos sociales. Porque realmente lo que sucede con la arquitectura, con lo que sucede con los entornos sociales, es que están respondiendo a entornos naturales. Y esa respuesta no puede ser destructiva, esa respuesta tiene que ser complementaria, ¿vale? Entonces, la propuesta de Eduardo Prieto tiene mucho que ver con comprender esa respuesta social que le damos a las preocupaciones de origen ambiental y cómo esa arquitectura tiene un sentido dentro del entorno y se puede, digamos, desarrollar de manera complementaria y no sustitutiva. Por cierto, Diego, Lilith ha intentado comerse tu libro. Está muy rico mi libro. Todo lo que hago yo está muy rico, Lucy. Que lo sepas. Todo lo que hago yo está muy rico. También lo que cocino. No solamente lo que escribo. Así que no culpo a Lilith por intentar comerse mi libro. Es que todo lo mío está buenísimo.